El objetivo de esta videoclase es fundamentar y entender las variables y técnicas de mantenimiento. Vamos a hablar un poco de las estructuras en serie y en paralelo y hablar cómo se empieza a programar un análisis, cómo se empieza a programar el árbol de fallas basado en un análisis preliminar. Los conceptos y generalidades y variables del mantenimiento son la parte básica para poder entender cómo funcionan los sistemas, cuál es su confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad. Entonces vamos a ver cómo se estructuran las configuraciones en serie y en paralelo para poder construir el árbol de fallas. Empecemos con el término confiabilidad. Confiabilidad, reliability o fiabilidad. Es un término muy utilizado. ¿Y en qué consiste la confiabilidad? Es la probabilidad P de que un equipo, un sistema o un elemento cumpla con su función durante un tiempo determinado. Entonces, está establecido que los elementos, los sistemas que crea el hombre van a cumplir su función durante un tiempo determinado. Es decir, no, su función por la que haya sido creado no va a ser infinita. Llega un momento en que se va a presentar una falla. Por eso se dice que es más o menos confiable de acuerdo a ese tiempo preestablecido en el que presta el servicio. Entonces, esa R que aparece aquí es de reliability, es función del tiempo medio entre fallas y también del tiempo que requiere el mantenimiento. Cuando hablamos de confiabilidad del sistema, estamos esperando que se produzca una falla después de un tiempo, MTTF, y una vez se produzca la falla tenemos que tener alguna acción, ya sea de reparación, de mantenimiento, etcétera. Pero el MTTF, que es el tiempo promedio hasta que se produzca la falla, es básicamente el momento en que tenemos que ejecutar la acción. Entonces, la probabilidad de que el sistema cumpla su función durante ese tiempo es simplemente la confiabilidad. En, en todos los equipos que nosotros adquirimos en el mercado existe una curva que la llaman curva de bañera. Esa es la curva que algunos de ustedes me presentaron en la primera actividad y que básicamente lo que nos indica es que hay un tiempo eh, promedio, es el tiempo de vida en el cual nosotros utilizamos el equipo, que es el tiempo que está aquí rayado en rojo. Es el periodo en que menos se producen fallas. ¿Por qué? Porque existe desde el comienzo de operación del equipo una tasa muy alta de fallas que empieza a crecer con el tiempo. Es decir, los equipos nuevos tienen una probabilidad mayor de fallar que un equipo ya con cierto uso. Eso sucede en todos y absolutamente todos los activos que se producen en la industria. Por ejemplo, el automóvil, un equipo de maquinaria pesada va a presentar sus fallas en el comienzo de su vida. ¿Por qué? Porque están todos los elementos comenzando a operar, no han llegado a su óptimo funcionamiento de, de operación. En la vida lo llaman mortalidad infantil, ¿no? Se aplica para la vida, aplica para las máquinas. Entonces hay un alto grado de fallas al comienzo de la vida, al comienzo de operación de los equipos. Después existe un periodo donde hay una tasa de fallas, Y, que se mantiene constante. Durante este periodo es que nosotros debemos aprovechar la máquina en sus máximas funciones. Empieza nuevamente a aumentarse la tasa de fallas en el periodo de envejecimiento. Es lo mismo, igual con las máquinas, con los humanos, cuando se comienza el periodo de envejecimiento, la tasa de fallas empieza a aumentar muy alto. Pero aquí en esta gráfica tenemos otro punto de vista del MTBF y es el inverso de la tasa de fallas, 1 sobre lambda. Ese lambda que aparece allá en la tabla de la gráfica
es la tasa de fallas. Entonces, el tiempo medio es el inverso de la tasa de fallas. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si un equipo, una máquina va a funcionar durante 36 meses, pues el inverso es precisamente la frecuencia con la que va a ocurrir la falla. El inverso del tiempo es la frecuencia. Pues la frecuencia, que es la tasa de falla, eh, se refiere a cuándo se va a producir la primera falla con respecto al MTBF, que es la confiabilidad. Es una conversión, una fórmula muy recursiva para nuestros cálculos. MTBF igual a 1 sobre lambda, tasa de fallas. Veamos la aplicación en este ejemplo de cómo mediríamos la confiabilidad de un equipo. Entonces, confiabilidad, cuando hablen de fiabilidad, se refiere lo mismo a confiabilidad. Entonces dice que calcular la confiabilidad R, que es reliability, para los tiempos indicados en la tabla, esta tabla que se encuentra aquí a mano izquierda, teniendo en cuenta que el MTBF de la bomba es de 36 meses. ¿Qué quiere decir que el MTBF es de 36 meses? Que a los 36 meses es 100% probable de que se produzca la primera falla, a los 36 meses. Entonces vamos a calcular la R, la confiabilidad. Pues en esta tabla lo primero que tenemos que llenar es un mes. Entonces, ¿cuál es el valor a un mes de reliability? 5.000 horas, ¿cuál es el MTBF? Y 10 años. Entonces, para un mes tendríamos 720 horas. Las 720 resultan de 24 por 30, ¿no? 24 por 30, que nos da entonces 720. Si el MTBF es de 36 meses, entonces el inverso, un 36 nos da la tasa de fallas, que es, no sé si ustedes aprecien bien ahí, 0,0278. Si a este valor que está en rojo le restamos 1, pues da la confiabilidad. Entonces, confiabilidad y tasa de fallas. Al sumarlas nos da el universo 1, que representa el 100% de confiabilidad. Entonces tenemos, por decir algo, si la confiabilidad es del 97%, quiere decir que al 97% del tiempo estimado se va a producir la primera falla. O que la tasa de fallas es de 0,02, que es 1 menos 97. Al considerar ya no 36 meses, sino 6,94 meses, entonces cambia el valor. Entonces, 6,94 sobre 36 aumenta la tasa de fallas. Nos estamos llegando hacia el final, hacia el momento en que se va a producir la falla. Estamos corriendo en esta curva hacia la derecha. El tiempo de utilización del periodo de vida va reduciendo la confiabilidad a medida que avanzamos en el tiempo. Para 10 años son 120 meses, pues sería 120 sobre 36. Me pasé del periodo donde se produjo la primera falla y se me sale de rango para cálculo. Luego esta última fila es fuera de rango. El máximo valor sería 36 meses, no 120 meses, de tal forma que al mes 36 se produce la primera falla. Disponibilidad es otro concepto que a veces se confunde con confiabilidad. Es completamente diferente. La disponibilidad o availability es la probabilidad de que el equipo, el sistema, el componente esté operando en el momento en que se necesite. Es decir, nada sacamos con que el equipo falle y lo vaya a utilizar si no está listo. El tiempo de que está arriba, es decir, que está en servicio, y tengo que considerar desde aquí hasta aquí un tiempo de mantenimiento para colocarlo nuevamente en servicio. Si yo no dispongo del tiempo de mantenimiento para colocarlo en servicio, pues no voy a tener el sistema en el momento en que lo necesito. Entonces yo tengo que considerar todo el tiempo promedio para poder decir que el equipo está disponible.
O sea, una cosa es que esté disponible y otra cosa es que sea confiable. Son dos cosas completamente diferentes. La confiabilidad se refiere al hecho de qué tanto va a funcionar, qué tanto tiempo, qué porcentaje del tiempo va a funcionar hasta que se produzca la primera falla, la segunda, la tercera, la cuarta. Y la disponibilidad es cómo dispongo yo de ese equipo durante un tiempo definido cuando lo necesito. Es decir, se supone que he efectuado una labor de mantenimiento, que se ve aquí en esta parte inferior de la gráfica, MTTR, que es el tiempo medio para reparación. Tiempo medio para reparación. Es básicamente lo que tenemos que entender, estos dos conceptos, confiabilidad y disponibilidad, desde el punto de vista conceptual. Otra definición un poco más conceptual, la tomé del availability, esta dirección, el tiempo arriba, disponibilidad, availability, tiempo arriba, sobre el tiempo arriba más el tiempo abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que es como un ciclo de trabajo durante el cual yo dispongo de la máquina. Imagínense una onda pulsante donde el tiempo arriba sobre el promedio del total del tiempo es el tiempo en que dispongo de la misma máquina. Entonces, fíjense que la fórmula es MTTF sobre MTTF más MTTR. El tiempo promedio en que se produce la falla siempre y cuando sea un equipo reparable sobre el tiempo total, que es el tiempo en que se mantiene el equipo, se le da mantenibilidad, es decir, se coloca arriba, se coloca en servicio, más el tiempo en que se produce la falla. Ok. Un periodo adicional que es el medio tiempo entre fallas. MTTF es el medio tiempo entre la falla y el MTTR medio tiempo para reparación. Otra forma de verlo es siguiendo este diagrama de tiempos aquí para ver la disponibilidad. Se produce la primera falla en esta línea. Una vez que se produzca la primera falla, entonces hay un tiempo MTTD. ¿Qué es ese tiempo MTTD? Es un tiempo de diagnóstico que se puede incluir, algunos lo manejan como un tiempo global, la parte que está aquí sombreada en color como ámbar. Entonces, el tiempo de diagnóstico más el tiempo de reparación. Tenemos básicamente dos parámetros, tiempo de diagnóstico y tiempo de reparación. Entonces, este es el tiempo en que aseguramos que el sistema va a quedar arriba, va a quedar en servicio prestando su función normal. Ya una vez se ha reparado el sistema, entonces se coloca arriba y empieza otra vez a contar el tiempo de confiabilidad, es decir, el tiempo antes de que se produzca la primera falla. Entonces se produce la segunda y así sucesivamente la tercera, la cuarta y la quinta. Entonces recordemos, MTBF, Mean Time Between Failure, tiempo promedio entre fallas. Entonces, entre esta falla y esta falla, MTBF, tiempo promedio entre fallas. MTTD, Mean Time to Diagnostic, para diagnosticar. Entonces, el tiempo para diagnóstico, una vez se produce la falla, tengo que ver qué pasó, qué se produjo. Entonces, tengo que diagnosticar el equipo. Luego, a repararlo, entonces sería MTTF, Mean Time, in Failure, para reparar. Y Mean Time till Repair, para reparar. Entonces, coloco en servicio hasta que se produzca la segunda falla. Tengo expresado la confiabilidad y la disponibilidad en el gráfico. Estos indicadores son el éxito del programa de mantenimiento productivo total. La disponibilidad, el índice de falla y la confiabilidad, digamos que son los parámetros más importantes para poder hacer un análisis. Cuando ustedes están construyendo un árbol, estos son los parámetros que identifican a cada uno de los elementos del árbol. Entonces, a cada una de las partes del árbol que ustedes construyeron en su proyecto, le van a dar un valor de confiabilidad o de disponibilidad o de el inverso de MTF, que es el índice de fallas. Ustedes pueden manejar estos parámetros a su antojo. Y la idea
con el software que se había previsto para la actividad última, era poder cambiar esos parámetros y ver los efectos. Pero antes de cambiar cualquier parámetro dentro de un software, debemos entender perfectamente qué es lo que hace cada uno de los parámetros. Entonces, la sugerencia mía era hacerlo manual, o en una hoja de Excel, o en un sistema de cálculo rudimentario, para que el software no, en cierta forma, nos oculte el contenido de qué es lo que está pasando. Primero entendemos cómo se comportan las variables y luego sí aplicamos el software. Este software queda disponible para que ustedes puedan entrenarse sobre él y puedan sacar algún provecho de algunos resultados, pero primero hay que entender esto y presentarlo en la última actividad. Entonces, nuevamente la mantenibilidad, que es la posibilidad, la probabilidad de que un equipo, un sistema, un componente sea devuelto a su estado de funcionabilidad durante un tiempo determinado. Entonces, no es lo mismo tener unos tiempos calculados sobre un mantenimiento que se hace con base a las recomendaciones del fabricante, que hacer un mantenimiento no calculado, donde no se sabe cuánto tiempo se va a demorar la persona, el equipo, en colocar el sistema de nuevo en servicio. Para entender un poco mejor las estructuras de árbol, debemos tener muy claro el concepto de la confiabilidad del sistema cuando está estructurado en forma serial. ¿Qué quiere decir en forma serial? Uno detrás de otro. Y existe una serie de símbolos como el que está ahí en la pantalla, que es el símbolo de la compuerta AND lógica. Entonces, un sistema funciona siempre y cuando las dos entradas estén arriba, o sea, sean válidas. Cuando las dos entradas A y B son válidas, entonces se produce una salida válida. Si existe una condición diferente a que las entradas A y B sean válidas, pues la salida simplemente no es válida. Para apreciar un poco mejor este sistema, eh, miremos la tabla que se encuentra a la derecha. Es una tabla, de verdad, una tabla lógica que nos ayuda bastante en el entendimiento de cómo se estructura el árbol de fallas cuando estamos reuniendo dos eventos a través de una compuerta A. Entonces, si la entrada A y B es cero, pues se produce cero. Si una de las entradas, ya sea la B o la A, es igual a 1, pues la salida sigue siendo no válida. Pero si las dos entradas son válidas, se produce una salida válida. Entonces, la única condición que produce una salida válida es que las dos entradas sean válidas. Es la cuarta fila de esta tabla de verdad aquí a la derecha. Entendiendo la compuerta NaN y relacionándola con una estructura en serie, podemos darle un sentido lógico al árbol de fallas cuando lo estemos construyendo. Entonces, recordar esta parte muy bien. Veamos el mismo concepto a través de un circuito. Si nosotros tenemos en la imagen una línea por la que hay un fluido, cualquier tipo de fluido, llámelo aceite, llámelo agua, llámelo electrones, y hay dos interruptores o dos elementos que se interponen dependiendo de su acción al paso del fluido. Si encontramos un fluido de derecha en sus pantallas y si el elemento A se encuentra arriba, pues interrumpe el fluido. Cualquiera de los dos que interrumpa el fluido, es decir, que tenga eh, su posición en abierto, pues va a interrumpir el fluido hacia afuera. Solamente cuando las dos entradas son válidas se produce una salida válida. Es decir, se necesita que A y B estén abajo para que el fluido continúe su trayectoria. Entonces, es el mismo concepto de la compuerta AND, pero desde el punto de vista de fluidos de circuitos. Tenemos la representación gráfica, la simbología, la que utilizamos en el árbol es la tercera, o sea, la C en sus pantallas. Nuevamente tenemos una estructura del circuito eléctrico que nos manifiesta el mismo comportamiento de dos entradas y una salida válida. Entonces tenemos, siempre y cuando los dos interruptores A y B estén cerrados, va a prender el bombillo. Si alguno de los dos cierra, pues de todos modos el paso sigue interrumpido y no se va a producir el encendido del bombillo. Fíjate que aquí están los dos abiertos, está apagado. Está uno cerrado, está apagado.
está el otro cerrado y el otro abierto, apagado. Solamente cuando las dos entradas son válidas se produce el efecto de salida. Concepto muy importante para poder configurar el árbol de fallas. Entonces tenemos la compuerta AND, ahora pasamos a la compuerta OR. Es una estructura en paralelo la que da el comportamiento. Entonces, serie, compuerta AND, paralelo, compuerta OR. Entonces, una compuerta OR es una forma muy fácil de entender. El sistema funciona si y solo si al menos uno de sus componentes o sus entradas funciona o es válido. Se llama la compuerta OR. Veámoslo en la tabla de verdad. Siempre vamos a tener una salida aquí a la derecha, siempre y cuando cualquiera de las dos o las dos esté arriba. Entonces, si las dos entradas son válidas, perfecto, tengo una salida. Si alguna de las dos, aquí en diagonal, es válida, la A o la B, también tengo una salida. Solamente no tengo una salida cuando las dos son cero. Este sistema es muy utilizado en los árboles de falla para entender lo que se llaman sistemas redundantes. Y en el caso del data center que tenemos en nuestra actividad, se produce, por ejemplo, el suministro de energía entre un generador y la red eléctrica externa. Cualquiera de los dos suministra energía. Si alguno de los dos es válido, pues tengo energía igualmente, porque hay un interruptor de transferencia que me va a decir, bueno, tengo energía por un lado o tengo energía por el otro. De ahí viene la compuerta OR lógica. O uno o el otro siempre me da una salida válida. Entonces, esto es lo que se utiliza en los árboles de falla como sistema redundante de energía. Ahora, ustedes pueden considerar dentro del cálculo del árbol de falla los interruptores si son 100% confiables o no. Ahí en el ejemplo se da una confiabilidad de los interruptores diciendo, bueno, no es del 100%, pero de acuerdo a la consideración que ustedes tuvieron o van a tener en la última fase del proyecto, pueden decir que descartan la probabilidad de falla de los interruptores y le dan más importancia a los dispositivos. Es simplemente un recálculo del sistema de árbol de este proyecto es incluir o no los interruptores. Si los incluyen, coloque que los incluyeron y le colocan en serio el paralelo, el valor de la confiabilidad o de la tasa de fallas en el árbol. Una explicación circuital del sistema redundante, el sistema OR, con configuración en paralelo, nuevamente la tabla de verdad. Se va a producir una salida válida on, siempre y cuando cualquiera de las dos esté arriba o las dos. Y simplemente es un estado no válido cuando las dos están, son no válidas. Entonces, podemos incurrir en el ejemplo de la construcción del árbol de fallas. Esta es la técnica más utilizada en la planeación de sistemas de mantenimiento y es muy fácil de entender y de hacer siempre y cuando entendamos la estructura. En este caso, ustedes ven aquí la figura, la estructura de una compuerta AND, la estructura lógica de una compuerta AND. Aquí tenemos una OR. Aquí tenemos el último evento que se presentó. Pero veamos cómo funciona el árbol. Ya ustedes hicieron la mayoría de árboles, los dibujaron en sus actividades a mano, con software, con elementos de dibujo, pero entendieron cómo funciona. Entonces aquí en la parte de arriba, en el top se coloca el fallo del sistema, el gran fallo del sistema que se produjo y qué lo produjo, de dónde se origina. Pues, ¿cuáles son las relaciones de los elementos que produjeron el fallo? En este caso tenemos que para que se produzca el fallo del sistema, tienen que haber dos comportamientos, dos eventos que sucedan para que la salida sea válida. Entonces tenemos el caso de la compuerta AND, identificar sus causas principales. Tienen que existir los dos eventos para que se produzca la falla. Aquí se va bifurcando cada vez el árbol hasta llegar a elementos de menos valor en el árbol jerárquico y a través de una relación OR y una relación
Veamos algo sobre cálculos, algunos ejemplos que nos pueden ser muy útiles para el cálculo manual de lo que es la confiabilidad o la tasa de fallas. En una estructura en serie, los sistemas son consecuentes uno con el otro, C1, C2, C3. En un sistema en paralelo, pues tenemos los dos, uno al lado del otro, donde están conectados sus entradas y sus salidas simultáneamente. Entonces, recordemos, esto es un sistema redundante, donde cualquiera de los dos puede asumir la función si alguno falla. Aquí no, si alguno de estos falla, pues se interrumpe todo el fluido hacia la derecha. Entonces, estructura en serie y estructura en paralelo. Sistemas completamente diferentes aplicables a largo. Entonces tenemos la parte de la matemática, la probabilidad de que un evento en serie suceda, pues simplemente es el producto de todos los valores que están en la línea. Es decir, se multiplica, ¿no? Siempre se multiplica porque es en serie, o sea que es acumulativo. En el caso de paralelo no, es favorable. Entonces establece una relación matemática diferente. Aquí tenemos un ejemplo típico. Veamos cómo funciona esto. Entonces hay tres componentes para evaluar la confiabilidad. En este caso, estamos hablando de confiabilidad, son valores altos. La tasa de fallas por lo general es 1 menos eso. Entonces, para hallar la confiabilidad de este sistema en serie, compuesto de tres elementos, el primero con confiabilidad .9, el segundo .8, el tercero .99, la confiabilidad resultante va a ser el producto de las tres, es decir, va a ser menor. Ustedes ven .9 por .8 por .99, la confiabilidad resultante es de .71. Al multiplicar un número menor que 1 n veces, siempre resulta un número menor. Entonces la confiabilidad baja. Si uno de los elementos operando solo tiene una confiabilidad del 90% o de .9, pues tres elementos en serie se baja a .71. Este en el caso de confiabilidad. En el caso de que estuvieran manejando tasa de fallas sería exactamente lo mismo. Digamos una tasa de fallas de .1, aquí una de .2, una de .01. Al multiplicarlos pues nos va a dar un valor de punto como 20 y pico. En el caso paralelo vamos a tener algo similar. Entonces tenemos en serie el producto de las dos tasas de fallas R1, R2, confiabilidad 1, confiabilidad 2. El, la diferencia al completar el universo de la confiabilidad es la tasa de fallas, es decir, sumando la tasa de fallas más la confiabilidad siempre nos va a dar 1. Entonces, eh, si vamos a tener un sistema en sería 1 menos el producto de 1 menos cada una de las tasas en el sistema. Entonces veamos aquí en el ejemplo abajo que es una combinación serie paralelo, tenemos C3, vamos a multiplicar la confiabilidad del elemento C3, que es R3, por la confiabilidad del paralelo. La confiabilidad del paralelo sería 1 menos el producto del universo menos el valor de la confiabilidad del C4 menos 1 por el valor de la confiabilidad del C5. Entonces siempre manejar los productos en serie directamente y en paralelo restándole el universo para completar el 100% que sería 1. Es 1 menos la suma de los subproductos 1 menos cada una de las confiabilidades de los sistemas. Nuevamente un sistema en paralelo
donde la confiabilidad resultante del sistema sería 1 menos el producto de 1 menos el módulo 1 por el producto de 1 menos el módulo 2. Entonces, siempre considerar los productos de cada uno de los módulos restados de 1 y a eso restado de 1. Digamos que es la fórmula clave. Esto es lo que ustedes deberían considerar en su árbol para hacer los cálculos sin el software. Lo vamos a ver en un ejemplo. Otro ejemplo. Entonces, los sistemas, cualquier sistema que sea, tenemos desde R1 hasta R4 confiabilidades del orden del 0.95%. Quiere decir que es un elemento igual. Entonces, 4 elementos en serie, su confiabilidad va a bajar a 0.81. De 0.95 bajó a 0.81. Es menos confiable. ¿Qué quiere decir? Que la falla se va a producir más rápido de lo esperado que con un solo elemento. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en interruptores en serie. En paralelo debe suceder todo lo contrario. Fíjate que si coloco en paralelo 4 elementos con 0.95 de confiabilidad, el resultado va a ser 0.99. Quiere decir que aumentó. ¿Por qué? Porque hay falla. Si alguno de estos falla, entra el otro en operación o está en el otro en operación online, quiere decir que una confiabilidad más alta. Claro, es más costoso porque estoy repitiendo el evento. Caso, ejemplo, el generador del data center en paralelo con el suministro de la red. Están los dos en paralelo, están en capacidad de suministrar la misma energía en el mundo. Pero bueno, si los interruptores fallan, entonces hay que considerar la falla del interruptor. Entre otras cosas, la mayoría de fallas cuando se manejan sistemas eléctricos, los interruptores de transferencia, muchas veces se deben a errores humanos, por ejemplo, que no se haya habilitado la transferencia, cosas de eso. Se colocan índices muy altos por falla humana. Son precisamente los puntos en donde debemos concentrar el tema de los interruptores. Entonces, nuevamente, tenemos sistema en paralelo. La confiabilidad aumenta a medida que colocamos sistemas en el mismo. En este caso, de 0.95 llegó a 0.99. Y en el caso serie, disminuye. El mismo sistema de 0.95 bajó a 0.81. Este es un sistema un poco más complejo, donde combina aquí en amarillo elementos en serie y aquí abajo esos elementos en serie en paralelo con otro sistema. Entonces debemos calcular por separado cada uno de los puntos del árbol. Entonces, primero puedo ejecutar lo que está arriba en amarillo, haciendo las multiplicaciones de la confiabilidad de cada uno de ellos. Y me da un valor de 0.97 multiplicando cada uno. Para resolver esta rama que está abajo, pues comienzo por la parte azul, ¿no? Resuelvo la parte azul y le doy un resultado aquí abajo. Una vez le doy el resultado aquí abajo, resuelvo esta parte en serie, estos tres, y le doy un resultado aquí en verde. Y lo coloco en paralelo con la resultante de lo que estaba en amarillo. ¿Me explico? Voy resolviendo paso a paso y creando un sistema adicional. Resuelvo estos tres azules y creo un azul aquí abajo. Resuelvo esta línea de abajo, verde, azul, verde, y la convierto en el verde abajo. Y lo combino con el amarillo. Entonces a cada uno le aplico la fórmula, ya sea serie o sea paralelo. Esto es el cálculo, nuevamente, que se debe hacer en el árbol que ustedes elaboraron para el proyecto. Si no lo han hecho, lo pueden hacer de esta forma. Entonces, una vez tengan el árbol definido, el árbol de fallas, sea cualquiera la configuración que les haya arrojado, entonces van a tener que calcularlo de esta forma. Y aplican la fórmula para serie, el producto, y para paralelo, 1 menos el producto restado de 1 de todos los elementos. Estos links de esta conferencia los pueden bajar directamente de la pestaña donde dice links para que ustedes puedan visualizar esto un poco mejor y puedan hacer una práctica en la casa.
Ok, vamos a hacer una pequeña pausa para ver si tienen alguna pregunta que yo les pueda resolver en este instante. Eh, si no, me pueden escribir al correo, pero vamos a darnos un tiempo, por ahí un par de minutos. Si surge alguna pregunta, con eso la aclaramos de una vez.